doctor Mario Paz, por la invitación a esta conferencia. Es un placer estar aquí y poder colaborar conjuntamente. Así que voy a ver si puedo compartir la pantalla. A ver. Sí, ahora se ve ya. ¿Me ve, no? Sí, ahí se ve en modo presentación. Un momentito, un momentito. Ahora. ¿Se ve bien? Sí, se ve muy bien. Vale. Bueno, pues mi ponencia es sobre procedimientos cervicales y concretamente facetas y bloqueo epidural. Vamos a hacer un repaso de las dos técnicas, los abordajes que hay y la evidencia, ¿no? Bueno, el síndrome facetario cervical se define como una combinación de síntomas. El paciente tiene que tener un dolor a nivel cervical que se puede irradiar, puede ser unilateral o bilateral, y se puede irradiar hacia la zona occipital o hacia los hombros, pero no sobrepasa los hombros. En el caso de que sobrepase los hombros, pues podría estar combinado ese síndrome facetario con un síndrome neuropático de braquialgia, ¿no? Luego es importante que el paciente tenga dolor a la presión en la zona dorsal paravertebral al nivel de las facetas, y también suele haber un dolor, una limitación de la extensión y la rotación acompañada de dolor. Y es la causa de más del 50% del dolor cervical crónico. En la exploración física tenemos que pedir al paciente que haga movimientos de flexión y de extensión. Cuando tiene dolor más en la flexión craneal, suele depender de las facetas superiores, y cuando es en la rotación, en extensión, suele ser de las facetas inferiores. La presión local sobre las facetas afectadas es un factor pronóstico de éxito de la radiofrecuencia, pero lo que nos va a determinar al final, a confirmar el diagnóstico, es el bloqueo de los ramos mediales de las facetas, que ahora veremos. La inervación que tienen estas facetas pues depende mucho de los niveles afectados, y aquí los tenéis bien reflejados en estas ilustraciones. El diagnóstico, como ya he dicho, la radiografía, la resonancia puede ser útil pues para que te dé pistas, pero al final lo que realmente nos va a confirmar el diagnóstico es la infiltración de los ramos mediales de las raíces dorsales, ¿no? La infiltración, que aquí normalmente hacemos una infiltración diagnóstica con anestésico local, hacemos una única infiltración, y si es positiva, pues ya el paciente podemos citarle para una radiofrecuencia térmica, ¿no? Para una denervación. Algunos autores proponen el doble bloqueo para evitar falsos positivos, primero con un anestésico local de corta acción, como el lidocaína, y luego con un anestésico local de larga duración, pero en la práctica clínica habitual pues se hace inviable, ¿no? Sobre todo en la sanidad pública, donde las listas de espera son muy altas. Pues el hecho de estar haciendo este tipo de dobles bloqueos pues puede perjudicar un poco al funcionamiento del trabajo del dolor, ¿no? Y de los pacientes. Bueno, el algoritmo de manejo, esto es el algoritmo de la WIP, que es perfectamente válido para hacerlo también aquí en España y allá. Una vez excluidas los signos de alarma en el paciente con dolor cervical, si no tiene ninguna alteración neurológica, es un dolor fundamentalmente no disceptivo, pues, y lo que hacemos es la exploración física, y si pues, sospechamos que es un síndrome facetario cervical, pues le hacemos una infiltración diagnóstica para valorar si el paciente tiene un mayor de un 50% de alivio del dolor en las siguientes 24 horas. Si el paciente ha tenido una mejora prolongada con el bloqueo, pues se pueden hacer bloqueos repetitivos terapéuticos asociando corticoides, ¿no? Pero si el bloqueo ha sido importante pero breve, la duración, pues haremos una radiofrecuencia térmica de las ramos mediales. La evidencia actual, pues aquí, como todo en dolor y casi todo en medicina, las evidencias son bajas,
pero está recomendado hacer las infiltraciones terapéuticas repetidas y también la radiofrecuencia térmica de los ramos mediales en el síndrome facetario cervical, en la cefalea cervicogénica también, y en los síndromes de latigazo cervical o whiplash. Esto está sacado de las guías de Benelux de la WIP, pero también tenemos niveles de evidencia como la American Society of Interventional Pain Physicians, que le da un nivel de evidencia 2 a las infiltraciones de las facetas, ya sean diagnósticas o también para radiofrecuencia térmica. Recordando un poquito la anatomía, cada faceta está inervada por el ramo medial de la raíz dorsal de su nivel y el del superior. El ramo medial nace de la raíz dorsal junto con el ramo lateral. El ramo lateral va a inervar pues, la musculatura paravertebral de la zona, pero el ramo medial va directamente a inervar la faceta. Por tanto, si queremos hacer un bloqueo diagnóstico, ya que cada faceta está inervada por su ramo medial y el de arriba, tendremos que hacer por lo mínimo 3 niveles seguidos para obtener una respuesta positiva. El primer ramo medial que tendremos es el de C3, debido a que C1 y C2 no tienen ramos mediales y tienen una inervación interarticular. Aparte, la articulación C2-C3, además de estar inervada por el ramo medial de C3, está inervada también por el tercer nervio occipital. Voy a limitarme a las técnicas guiadas por fluoroscopia, ya que si entramos también en las guiadas por ecografía, pues sería muy larga la plática de hoy. Pero a nivel de fluoroscopia es relativamente sencillo realizar un bloqueo de facetas cervicales. Se realiza con el paciente en decúbito supino y una visión lateral. Y lo que tenemos que hacer es alinear los cuerpos vertebrales y las facetas, que son esos rombos que pueden ver entre los cuerpos vertebrales y los procesos espinosos. Y deberíamos ir pues, al centro de cada faceta, que correspondería con el valle, ¿no? En ese centro es donde pasa el ramo medial y haciendo una infiltración recomiendan menos de 1 mililitro, 0,5 mililitros por nivel, porque si no se pueden aumentar los falsos positivos. Luego comprobamos en la visión anterior-posterior que estamos efectivamente en los valles de las facetas y no en las cumbres, que es donde está la propia articulación, ¿no? Una vez realizado un bloqueo diagnóstico y siendo positivo, podemos indicar una radiofrecuencia térmica de facetas cervicales. Hay diferentes abordajes y veremos un poco las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Podemos hacer un abordaje lateral, un abordaje posterolateral y un abordaje posterior. El abordaje lateral es básicamente el mismo que el abordaje para la infiltración diagnóstica. La facilidad de hacer una visión en túnel. El paciente puede estar en decúbito prono, pero también en supino. Y lo bueno es que podemos ir en túnel, igual que en bloqueo diagnóstico, pero lo malo es que no nos vamos a posicionar paralelos al ramo medial, porque usamos cánulas de punta activa. Aquí usamos punta activa de 5 milímetros a nivel cervical, pero esa punta activa debería estar puesta, colocada paralela al ramo medial para que la denervación sea mucho mayor y el nervio tarde mucho más en regenerarse, ¿no? Aquí tiene más imágenes del abordaje lateral. Es importante poder, como digo, alinear esos cuerpos vertebrales y esos rombos, que son las facetas, para poder ir al centro de cada una de ellas. Importante usar siempre contraste radiopaco antes de inyectar anestesia local para visualizar que no estamos en el interior de un vaso sanguíneo o a nivel medular, ¿no? Para el abordaje lateral existen unas cánulas que son las cánulas de Tridente, no sé si conocen, que te permiten ir perpendiculares al ramo medial, pero al abrir las patitas que tienen, te hace una lesión mucho mayor.
Hoy les voy a poner un vídeo de la radiofrecuencia de facetas mediante abordaje lateral, pero porque usamos estas cánulas. De otro modo, entonces habría que hacer un abordaje posterior o posterior lateral para que la cánula esté paralela al ramo medial. Luego veremos ese vídeo. Después tenemos el abordaje posterolateral o el oblicuo, en el cual pues ya la orientación de la cánula ya va mucho más paralela al ramo medial y va a conseguir una denervación de más recorrido de dicho nervio. El paciente suele estar en decúbito supino. Lo malo de la complicación de esta técnica es que no vamos en visión túnel. Muchas de las técnicas que realizamos en el tratamiento del dolor las hacemos en visión túnel para facilitarnos llegar a nuestro target y reducir las complicaciones. En este caso, no es en túnel. El arco de fluoroscopio tiene que estar inclinado unos 20-30 grados oblicuo ipsilateral, como paralelo a la salida de las raíces. Se ven los forámenes. Y el punto de entrada está un poquito más en la parte posterocaudal a nuestra diana. Tenemos que ir haciendo comprobaciones en AP para ver mejor los discos intervertebrales y el foramen. La posición final es en el hueco cóncavo de la columna facetaria. Aquí pueden ver cómo se dirigen esas cánulas hacia las facetas, bueno, hacia el valle de las facetas para ponerlas paralelas al ramo medial. Y el punto de entrada en la piel, que sería la relación entre los puntos de entrada azul y rojo, y en este caso para que pueda ir justo a nuestra zona deseada de denervación. Por último está el abordaje posterior. El paciente está en decúbito prono. Lo malo de este abordaje es que no tenemos un contacto visual con el paciente y muchas veces la propia mandíbula, el cráneo nos puede dificultar la visión de las facetas, pero sí que iríamos también orientados más paralelos a la salida del ramo medial, como pueden ver aquí. Estas son imágenes de la doctora Agnes Stogixa y aquí pueden ver cómo en el abordaje posterior llegamos hasta chocar con el hueso y resbalar para luego en la visión lateral ver que no estamos sobrepasados esa columna facetaria. Aquí otra imagen donde la visión nos puede dificultar mucho la mandíbula y el cráneo muchas veces en la localización de estas facetas, sobre todo las superiores. Este es un resumen de la comparación de las técnicas de los abordajes a nivel de radiofrecuencia de facetas cervicales, el posterior lateral, el posterior y el lateral. Como ya digo, el posterior lateral, el arco de fluoroscopia está en oblicuo, mientras en el posterior, en el abordaje posterior, el arco de fluoroscopia está en AP y en el abordaje lateral, el arco de fluoroscopia se inicia en lateral. Las inconvenientes del posterior lateral son que la técnica no es en túnel y el ángulo de la aguja no es exactamente paralelo a la salida del ramo medial, pero se acerca. Y en el posterior, en el abordaje posterior, el inconveniente es que el paciente está en prono, por tanto no hay un contacto visual con el paciente. Y a nivel lateral, el inconveniente es que la aguja va perpendicular al ramo medial y no habría una inervación amplia del ramo medial, a no ser que usemos esas cánulas que os he dicho de tridente. Las complicaciones de la radiofrecuencia son raras y las más frecuentes dentro que son infrecuentes, vamos, son primero el incremento transitorio del dolor. El paciente puede tener algo de dolor los días posteriores. La punción radicular, que estamos muy cerca de los forámenes intervertebrales, puede haber una neuritis que suele ser pasajera y se suele tratar con tratamiento conservador. Complicaciones más importantes como la punción de la arteria vertebral o punción intravascular, la punción medular, la punción dural también, que puede producir una meningitis química, la ataxia transitoria tras el bloqueo del
el nervio occipital, que es bastante raro, o el desarrollo de una articulación de Charcot en el caso de denervaciones repetitivas en el paciente. Y aquí tienen el vídeo del procedimiento que grabé en su momento para radiofrecuencia de facetas cervicales. Buenos días, soy Manuel Herrero, anestesiólogo y especialista en dolor. Bienvenidos a la sala de hemodinámica del Hospital H.M. San Chinarro de Madrid. Hoy vamos a proceder a realizar una radiofrecuencia de facetas cervicales. Consiste en denervar las articulaciones cervicales posteriores que son responsables del dolor del paciente. Para ello siempre es necesario previamente realizar un bloqueo diagnóstico positivo para poder proceder a esta técnica. Este es el abordaje clásico que hacemos para hacer un bloqueo diagnóstico de la faceta, ya que no es necesario que la punta de la aguja esté paralela al nervio. Con las agujas de radiofrecuencia clásicas, el problema que tenemos es que deberían estar lo más paralelas posible al nervio para que destruyan una mayor longitud del ramo medial. Si no, solo destruiríamos con la punta de la aguja. Entonces, este abordaje pues, no se suele usar con las agujas clásicas. Hoy vamos a describir una técnica usando este abordaje con unas agujas de radiofrecuencia con las cuales se puede abrir una especie de tridente que, como veremos ahora en el paciente, y así aumentar el área de lesión de la zona. Y estas son las ventajas que permite esto, es que la aguja puede ir perpendicular a la faceta y además podemos hacerlo en visión túnel y el paciente está en el cúbito supino con visión, contacto visual con nosotros y facilita todo el procedimiento. El material necesario para realizar el procedimiento son una serie de jeringas y agujas de carga y para infiltración subcutánea. Aquí tenemos las agujas de radiofrecuencia con sus respectivos electrodos. Ya sabéis que para que la denervación sea efectiva hay que hacer un mínimo de 3 niveles, ya que cada faceta está inervada por su ramo medial y el ramo medial superior. Vamos a poner un poquito de anestesia local en la piel, ¿vale? Usted no se mueva nada, que ya tenemos el punto de entrada marcado. Esto molesta un poquito. Es importante no profundizar mucho con el anestésico local porque podemos llegar hasta la faceta y bloquear el ramo medial y luego no hay manera de estimularlo. En este caso será suficiente con usar agujas de radiofrecuencia cortita. Son 54 milímetros y para las facetas cervicales es suficiente, a no ser que tenga el paciente un cuello muy grueso. Pues ya tenemos las 3 agujas colocadas, hemos establecido contacto óseo y ahora hay que comprobar en una visión anteroposterior que estamos justo en el valle del pilar facetario, que es por donde pasa el ramo medial. Entonces es una visión en AP. Aquí las tenemos ya colocadas en una visión anteroposterior, justo en el valle de cada pilar facetario. Ahora vamos a proceder a abrir la punta de la aguja para sacar el tridente y poder, es así, estimular cada nivel y luego hacer la denervación. Una vez colocados todos los electrodos, vamos a estimular cada aguja independientemente para obtener un estímulo positivo en la zona cervical, pero no un estímulo radicular. Y también vamos a hacer un estímulo motor para ver cómo se contrae el músculo multifidus, que está en esa zona, pero no tenemos ninguna contracción radicular. Ya hacemos un estímulo motor, vamos a ir subiendo el voltaje y vamos a ver si se contrae el músculo multifidus. Si os fijáis, vemos cómo se mueve. Estamos viendo bastante el voltaje, pero para que podáis observar cómo se contrae el músculo multifidus. Si nota algo ahora, nos dice, ¿vale? Presión, molestia. Ahí como si fuera como corriente. Pero se queda en el cuello, se va al brazo. Se queda en el cuello, importante. Es muy importante que el paciente esté despierto y colabore con nosotros antes de hacer la lesión. Vamos a poner un poquito de contraste. Lo primero, en tiempo real, para ver que no se dibuja ningún vaso. La lesión que vamos a hacer por cada aguja es de 80 grados y 1 minuto y medio. Igual que a nivel lumbar, igual es suficiente para provocar una lesión prolongada en el tiempo. Comenzamos el procedimiento, es 1 minuto y medio y terminamos. Si puede notar algo de molestia, ahí duele, ¿lo aguanta o no? Si no lo aguanta, paramos, ¿vale? Queda 1 minutito y medio. Una vez terminada la lesión,
Hay que esperar unos segundos a que baje la temperatura por debajo de 45 grados, porque si retiramos la aguja con la punta caliente, podemos provocar una fístula en el trayecto. Entonces esperamos unos segundos que baje la temperatura y en este caso voy a administrar una pequeña dosis de anestésico local diluido con corticoide no particulado para que el paciente esté menos molesto los primeros días. Bueno, espero que os haya gustado el procedimiento. En este caso he utilizado las agujas de Diros que se abren en trípode para poder realizar la técnica en una visión lateral y perpendicular al nervio, lo cual facilita mucho las cosas, pero aquí se trata de que cada especialista haga el procedimiento y el abordaje con el que más a gusto se sienta, ya sea por fluoroscopia o ecografía. Muchas gracias y un saludo. Continuamos con el bloqueo epidural cervical. Las indicaciones pues, son diversas. Las fundamentales son el paciente con dolor radicular, un paciente con dolor discogénico o estenosis de canal. Son técnicas recomendadas de patologías donde se recomienda esta infiltración epidural cervical. Ya veremos un poco las precauciones que hay que tener en el desarrollo de esta técnica. La técnica puede ser realizada a nivel interlaminar o a nivel transforaminal, igual que en otro nivel de la columna, pero en el caso del nivel cervical, el abordaje epidural transforaminal no se recomienda por el alto riesgo de complicaciones severas que pueden ocurrir, debido a fundamentalmente la punción vascular de la arteria vertebral, pero no solo de la arteria vertebral, sino de otras arterias que pueden producir serias complicaciones. Por tanto, es mucho mejor evitar ese abordaje transforaminal epidural, que no es lo mismo que un abordaje transforaminal para tratar la raíz, que también tiene sus riesgos. Aquí están las diferencias entre el abordaje transforaminal y el interlaminar. El transforaminal, como ya digo, el riesgo de introducir demasiado la cánula o la aguja puede producir complicaciones a nivel de punción de arteria vertebral o a nivel de efecto trombótico de corticoides particulados que podemos usar. A nivel interlaminar es mucho más seguro, pero también es verdad, hay que tener en cuenta que por encima de C6, C7, la capa epidural empieza a tener discontinuaciones, ¿no? Y podemos colarnos dentro del cono medular por accidente, ya que no tendremos pues, muchas facilidades para encontrar esa pérdida de resistencia o si usamos la técnica de la gota pendiente, pues tampoco será muy evidente. Por tanto, no se recomienda realizar epidurales cervicales por encima de C6, C7 a nivel interlaminar. Como ven aquí, la principal arteria que debemos evitar es la arteria vertebral, que nace directamente de la subclavia y tiene una conexión directa con la arteria basilar. Pero no solo la arteria vertebral, hay arterias radiculares, arterias medulares segmentarias que pasan por los forámenes y además tienen anastomosis. Hay variaciones anatómicas de las arterias. Por tanto, a nivel cervical no existe una zona segura y es mucho mejor prevenir este abordaje. Por supuesto, utilización de corticoides con partículas a nivel transforaminal tiene alto riesgo, no así a nivel interlaminar. Y no existen trabajos que demuestren la superioridad de la vía transforaminal respecto a la interlaminar a nivel cervical. Aún así, aquí tienen imágenes de cómo se realizaría el abordaje transforaminal. En este caso, realmente se está haciendo un abordaje para una radiofrecuencia de una raíz cervical, pero para la epidural cervical sería el mismo, ¿no? En la parte inferior y posterior del cuadrante del foramen. Ahí es donde teóricamente sería la zona más segura, aunque no hay ninguna zona segura en este caso. Y habría que introducir la aguja sobrepasando la columna facetaria en indovisión en AP, inyectando contraste y viendo que entra hacia adentro. Si seguimos los algoritmos de manejo intervencionista, en este caso me sigo guiando por los de la WIP,
una vez excluidas los signos de alarma para el bloqueo epidural cervical, que se puede usar tanto en dolor radicular como en dolor discogénico. Si el dolor es agudo o subagudo, realizaremos bloqueos epidurales interlaminares, a diferencia de a nivel lumbar, que si son patologías agudas o subagudas de dolor radicular, es mucho más efectivo un bloqueo transforaminal a nivel lumbar, pero no a nivel cervical debido a ese alto riesgo. Y si tenemos un dolor crónico cervical, podemos o bien realizar también bloqueos epidurales o ya ceñirnos a una radiofrecuencia pulsada de la raíz dorsal. Las recomendaciones, la WIP sigue recomendando bloqueo epidural cervical a nivel interlaminar, aunque tras la última actualización de las guías, pues la recomendación sigue siendo débil. Y el nivel de evidencia de la ASI pues le da un nivel de evidencia 2 al bloqueo epidural, ya sea para dolor discogénico, o hernia discal, estenosis de canal o el síndrome de dolor por cirugía. El procedimiento se realiza con el paciente en decúbito prono. Hay que localizar el mejor espacio que tengamos, siempre por debajo de C6. Para eso hay que angular el arco en una proyección craneocaudal para intentar abrir los espacios y siempre tener las espinosas en el centro, para mantenernos en el centro y no irnos muy laterales, porque si hacemos un bloqueo epidural cervical y nos vamos muy laterales, podemos acabar yéndonos tan lateral que acabemos pinchando la arteria vertebral por un lado y tener las mismas complicaciones que a nivel transforaminal. Por tanto, hay que intentar mantenerse más cerca de la línea media. Eso puede realizar con técnica de baja resistencia o con técnica de gota pendiente. Mi recomendación es hacerla con las dos. Cuanto más ayudas tenga para poder localizar el espacio epidural mejor. Siempre intento ir con la gota pendiente y de vez en cuando también comprobar con la jeringa de baja resistencia. La proyección lateral para confirmar la posición final de la aguja a veces no es tan fácil de ver, porque si ven ahí el cuerpo vertebral de C6, ya los hombros nos están tapando la visibilidad de esta cánula. Pero hay una proyección que se puede realizar, que es la proyección del nadador, que es una proyección donde daremos una oblicuidad al arco de fluoroscopia, donde se mejorará la visualización de los forámenes, y lo que hacemos es dar la proyección oblicua hasta conseguir una especie de collar de perlas que formen entre las láminas y las espinosas del lado contralateral. Y justo por debajo de ese collar de perlas estaría lo que es el ligamento amarillo. Aquí tienen imágenes. Para ello tenemos que ir siempre en la línea media, ¿no? Para poder hacer una visión contralateral, y podemos ir avanzando una P y después, en caso de que creamos que ya hemos llegado al espacio epidural o tengamos dudas, poner esa proyección que nos da una idea de la profundidad a la que estamos, evitando que los hombros estén superpuestos en la imagen. Las complicaciones del bloqueo epidural cervical a nivel interlaminar también son raras. Puede haber una lesión medular si nos pasamos del espacio epidural, lesión nerviosa, hematoma epidural, arresto cardiopulmonar, pérdida de la función vesical o digestiva, y luego las típicas de infección, de anestesia. Así que esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues encantado de responder. Gracias Manuel, realmente excelente en la parte del video. Quizás antes de abrir, todavía no tengo las preguntas en el foro. Un poco que nos vuelvas a detallar esta proyección del nadador que decías tú en la comprobación de la punta cuando se hace el bloqueo epidural por radioscopía.
No sé más o menos si nos puedes volver a repetir cómo es esta posición que debe ponerse el tubo La de de rayos nadador, X. sí, tenemos que ir en línea media, justo a nivel interespinoso, y después vamos haciendo la técnica y vamos progresando, pero de vez en cuando inclinamos el arco en C en una proyección, una angulación oblicua contralateral, hasta el punto donde las espinosas y las láminas hacen como una especie de collar de perlas y justo debajo estaría el ligamento amarillo. Bien, gracias. No sé si en el auditorio alguna... Sí, aquí hay algunas preguntas. Gracias, doctor, por compartir su conocimiento. Con respecto a facetas cervicales, quería preguntar sobre la técnica, porque podemos hacer un abordaje posterior, anterolateral o lateral. Entonces, según su experiencia, quería preguntarle cuál es el abordaje que usted recomienda que sea más seguro para el paciente. Bueno, el mejor abordaje de todos, que es el que no he comentado aquí, es el abordaje ecoguiado, porque me he limitado a las técnicas guiadas por fluoroscopia. Yo uso la ecografía porque se visualizan muy bien eh, las facetas en los pacientes, y el abordaje a nivel ecoguiado es un abordaje fundamentalmente posterolateral, ya que el paciente está en el cúbito lateral y entras desde un poquito posterior y llegas hacia la zona del valle, y luego lo compruebo con fluoroscopia. Ese sería como el más seguro, pero yo entiendo que no todos usamos ecografía o disponemos de ella o tenemos esa experiencia. En el caso de la fluoroscopia, el abordaje no solo más seguro, sino más eficaz sería el posterior. El posterior es el que la cánula se posiciona mucho más, lo más paralela posible al ramo medial, por tanto te va a dar un mayor porcentaje de éxito y es bastante seguro porque vas a contactar con el hueso desde atrás, y en cuanto contactas con el hueso pones una lateral para luego, si quieres resbalar un poquito más, siempre tener en cuenta de que no te vas a sobrepasar de esa columna facetaria. Gracias. Gracias, Manuel. Hay una pregunta en el chat de Soraya que dice, Manuel, ¿recomiendas un bloqueo epidural cervical con guía fluoroscópica? Siempre y cuando sea a nivel interlaminar, sí. Como ya digo, transforaminal, yo no hago bloqueos epidurales cervicales por las complicaciones más serias que se han publicado y por las que la FDA contraindicó el uso de corticoides particulados a nivel epidural en lo que es en toda la columna, fue por las complicaciones cervicales transforaminales. También me preguntan sobre la dosis y el volumen total a inyectar. Bien, a nivel cervical hay que ser más cuidadosos con el volumen, sobre todo en pacientes con estenosis de canal, ya que si metemos más volumen ahí podemos producir una lesión. Entonces, normalmente no suelo pasarme de 8 o 10 mililitros si voy con una aguja a nivel interlaminar. Suelo hacer una mezcla de anestésico local, bupivacaína 0,25 o ropivacaína al 2%, 2 mililitros, asocio un corticoide semiparticulado, como aquí en España tenemos la betametasona, y el resto lo diluyo con suero hasta los 8 o 10 cc. Bien, gracias. Tal vez podrías compartirnos un par de perlas en cuanto se refiere a tener éxito en la radiofrecuencia del ramo, digamos, del cervical y también del epidural. Sí, claro. Bueno, perlas, un poco repasar algunas que he comentado. Lo primero de todo, el paciente despierto es importantísimo. Son técnicas que se hacen de manera ambulatoria con anestesia local. Sí, como mucho se le puede canalizar una vía intravenosa y ponerle algo de ansiolisis, pero el paciente tiene que estar despierto porque te puede dar una idea de si puede haber una complicación.
La estimulación hay que realizarla siempre a nivel de las facetas, estimulación tanto sensitiva como motora, y no tiene que haber una estimulación radicular. La temperatura por la que destruimos son 80 grados minuto y medio, y las cánulas que usamos, ya saben que cuanto más gruesa es la cánula y cuanto más larga la punta activa, mayor lesión vas a realizar. Pero a nivel cervical es suficiente con cánulas de 20 gauge y 5 milímetros de punta activa. Y a nivel epidural interlaminar, lo que hago yo siempre, y lo hago porque ya le pasó a un compañero una lesión neurológica realizando la técnica con la gota pendiente, y es que la gota pendiente muchas veces no se ve tan evidente. Probablemente sea porque cuando llegas al espacio epidural alguna vez se te puede ocupar la punta de la aguja con alguna burbuja de grasa epidural y no refleja como esa gota es chupada hacia adentro. Por tanto, es muy importante, yo siempre voy parando, cuando pongo la gota pendiente, paro, meto el fiador, vuelvo a sacar, conecto la jeringa de baja resistencia, veo que sigo teniendo resistencia, vuelvo a poner la gota pendiente, sigo un poquito más y siempre, por supuesto, visualizando con el arco de fluoroscopia. Pero cuantas más ayudas tengo, más seguridad voy a tener, porque es una técnica realizada a ese nivel, pues los riesgos son raros, pero cuando ocurren son importantes. Contraste a ese nivel, inyectar contraste para ver. Sí, una vez has localizado el espacio epidural, con lo que he comentado, hay que inyectar contraste y en tiempo real. El contraste, lo que hacemos es conectar una extensión, un conector para que no nos radiemos mientras damos contraste en tiempo real, pero hay que ver cómo va difundiendo ese contraste.